capítulo, entonces el 15 de este libro. Los primeros 6 versículos, hermanos, están unidos, van como que de la mano con la última parte del capítulo 14. Ajá. Y recordemos que en el capítulo 14, vimos, comienza, ¿verdad? El capítulo 14 con recibir al débil, habla de los débiles en la fe y explicábamos qué era un débil en la fe, qué Pablo quería decir con débil en la fe. Este capítulo 15 inicia, voy a ir versículo por versículo, inicia Pablo diciendo, los que somos fuertes en la fe debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Pablo entonces, haciendo esta comparativa entre débiles y fuertes en la fe, Pablo se identifica a sí mismo entre los hermanos fuertes en la fe. Ajá. Y entonces él insiste en que los fuertes en la fe deben mostrar consideración por los sentimientos y pues por los prejuicios, ¿verdad? Que mencionábamos en el capítulo 14, pues que pueden tener los débiles en la fe. Entonces recordemos que Pablo incluso escribe en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 8, versículo 13, dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. O sea, Pablo decía en esta carta a los Corintios, o sea, mencionaba un tema similar y Pablo decía, o sea, yo puedo comer carne, ajá, no, o sea, pero no lo voy a comer si el comer carne ofende a mi hermano, ¿no? A mi hermano que tal vez era un judío, pues que él seguía estas costumbres, de la ley. Y dice Pablo, si yo puedo comer, a mí me gusta comer carne, pero no lo hago, porque eso puede ofender tal vez a uno de mis hermanos. Entonces, Pablo nos exhorta a que seamos considerados, que si nosotros somos los fuertes en la fe, seamos considerados con los que no lo son. Entonces, en Gálatas, en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 2, Pablo también menciona algo sobre esto y él dice, sobrellevad los unos la carga de los otros y así y cumplida así la ley de Cristo. O sea, Pablo nos está exhortando a que si estamos nosotros fuertes, debemos ser considerados con los débiles, no juzgándolos, sino ser considerados. Versículo 2 de este capítulo 15 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. O sea, lo que es bueno para que nuestro prójimo pueda crecer en la fe, porque ese, hermanos, es el objetivo de nuestra conducta cristiana, que nuestro prójimo, que nuestro hermano crezca y crezcamos juntos. Entonces, Pablo escribe también en Corintios, vamos a anotar citas, hermanitos, para estudiarlos en casa. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 19. Dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a un mayor número. Y versículo 20 dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Muchas personas tal vez no podrían entender, o sea, cómo Pablo pudo hacer un juramento judío, afeitarse la cabeza, hacer votos, ir al templo de Jerusalén. O sea, él se hizo como un judío porque su intención era ganar judíos. Él no dijo, ay, pues yo soy así y ustedes judíos están mal y me aceptan como yo soy. No, él se puso en esa condición de decir, bueno, o sea, mis hermanos, para ganar a mis hermanos judíos, yo pues tengo que afeitarme la cabeza, pues lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque esto es lo que Cristo quiere.
Entonces, Pablo, desde el capítulo 14, los últimos 3 versículos, nos habla de 3 cosas, de 3 aspectos fundamentales, que nos enseña para poder vivir en armonía con nuestros hermanos, porque aquí está hablando Pablo de cómo nos desarrollamos entre la iglesia, entre el cuerpo de Cristo. Entonces, hay 3 aspectos que menciona que nos enseñan a vivir en armonía. 1, convicción. Cualquier cosa que hagamos debe de realizarse con entusiasmo porque estamos convencidos de qué es lo que Dios quiere que hagamos. Segundo aspecto, conciencia. Nuestra conducta debe ser tal que no miremos hacia atrás sintiendo remordimiento. Y 3, consideración. Debemos mostrar sensibilidad y consideración por los sentimientos, las opiniones y prejuicios de algunos hermanos, que tienen una conciencia débil. Por eso Pablo nos habla en el capítulo anterior de los débiles en la fe. Y entonces dice el versículo 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, las ofensas de los que te insultaban cayeron sobre mí. Y aquí Pablo está citando el Antiguo Testamento, porque está citando el Salmo 69:9. Y vamos a leerlo rápidamente, hermanitos, y si alguien lo tiene, le puede dar lectura. Salmo 69:9. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? ¿Alguien? O yo le doy lectura. Dice la palabra de Amén. Dios. Amén, amén, hermanito. Le escucho. Ay. Salmo 69:9. Dice así la palabra de Dios. Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Amén. Entonces, aquí este salmo está profetizando lo que habría de sufrir Cristo, quien soportó los insultos y las ofensas en pos de agradar a Dios y con esto, hermanos, traer salvación pues a la humanidad. Asimismo, entonces nosotros debemos negarnos a nosotros mismos, y también esto, hermanos, ¿con qué fin? Con el fin de la edificación de nuestro prójimo. No solo se trata de ver por mi vida espiritual, por mi edificación, por lo que yo crea. Tengo que ver y actuar también en pos de la vida espiritual también de mis hermanos. Entonces, dice el versículo 4, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Ahora, si Pablo cita en el versículo anterior, cita el Antiguo Testamento. Y después menciona que las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza. O sea, a veces podemos escuchar, y yo he escuchado hermanos incluso que dicen, o quieren omitir palabras de la Biblia solo porque fueron escritas en el Antiguo Testamento y creen que como el Nuevo Testamento fue escrito pues antes de Cristo, entonces las palabras no son válidas, no aplican para nuestra vida. A veces hay hermanos que piensan así. Pablo por eso dice, es que las cosas que fueron escritas antes, y se está refiriendo al Antiguo Testamento porque él citó el Antiguo Testamento, dice, se escribieron para nuestra enseñanza. O sea, aquí está diciendo que no podemos omitir
el Antiguo Testamento. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento y como toda la palabra de Dios es para nuestra enseñanza y crecimiento. Y no podemos omitir ni en ninguna manera ninguna palabra de la Escritura. Ajá. O sea, Dios quiere, hermanos, que conozcamos su palabra. No busquemos entre las sombras del sistema del mundo, o sea, el consuelo y la esperanza, porque no lo vamos a encontrar. El único lugar donde nosotros podemos encontrar consuelo, esperanza, salvación, hermanos, es en la palabra de Dios. Es a través de la palabra de Dios. Entonces, el apóstol Pablo, refiriéndose a los acontecimientos históricos del Antiguo Testamento, él dice, escribe en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11, todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Entonces, Pablo dice, no podemos omitir la palabra que se escribió antes en el Antiguo Testamento, porque también fue escrita para nuestra enseñanza. Dice el versículo 5, y el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Y hermanos, entonces, y el versículo 6 es como la conclusión del capítulo 14. Ajá. ¿Cuál es el propósito de esto? La unificación de los no judíos como de los judíos, ajá, en un solo cuerpo que es Cristo. Entonces, el apóstol, Pablo, hace aquí una pausa y ora pidiendo, pues, que las bendiciones canalizadas solamente por la palabra de Dios pudieran influir tanto entre los judíos como en los no judíos en el cuerpo de Cristo. Y entonces, ¿qué dice aquí? No quiere Pablo decir que no dice Pablo, las dos agrupaciones, judíos y no judíos, siempre tienen que estar de acuerdo en todo, siempre tienen que ser iguales, porque no es así. Hemos estudiado en capítulos anteriores que todos somos diferentes, ajá, pero Pablo está diciendo aquí que en cuanto a la cuestión de la carne y las bebidas y los días festivos, o sea, a, quitando esos prejuicios, quitando esas cosas, nosotros como pueblo, como cuerpo, teníamos que demostrar que éramos uno solo en Cristo. Ajá. Entonces Pablo estaba diciendo, no importa a través de sus prejuicios, tú débil en la fe, no juzgues al fuerte, tú fuerte, no juzgues al débil, sino juntos, fuertes y débiles, crezcan en amor los unos con los otros, crezcan, considérense, considérense los unos a los otros. Incluso Pablo menciona en el capítulo 14, porque todos servimos al mismo Señor y todos vamos a dar cuentas al mismo Señor. Y nosotros somos siervos, tanto el débil como el fuerte somos siervos. Y un día vamos a presentar cuentas delante de Él. Y entonces dice el versículo 6, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, en el cuerpo de Cristo, hermanos, que nosotros somos el cuerpo de Cristo, o sea, debe haber tal armonía en su alabanza. Recordemos que también Pablo habló esto de la alabanza, de que nosotros debemos de presentarnos como sacrificio vivo, que es nuestro culto racional. Entonces, debe haber armonía en este alabanza, en su alabanza, o sea, que aquellos que alaben revelen la unidad del cuerpo de Cristo. Ajá, debe haber tal armonía entonces en nuestra conducta que eso manifieste que hay unidad en el cuerpo de Cristo. Ajá. Entonces, cuando realmente se glorifica a Dios, la pared intermedia
de separación entre judíos y otros pueblos se derriba. Ajá. El, en su carta, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 33. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Y este amor que él manifestaba, que Jesús decía, en esto se va a revelar. ¿Qué es lo que hace el amor? El amor no separa, hermanos. El amor unifica, el amor considera, el amor respeta. Y eso es lo que estaba diciendo Jesús. Y así es como si ustedes caminan así, en ese amor, en ese andar, entonces todas las personas los van a identificar y van a decir, esos son los hijos de Dios. Esos son discípulos de Jesús. Esos son hijos de Dios. En esto conocerán, dice, si tienen amor los unos por los otros. Y entonces dice, versículo 7, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. O sea, recibe al hombre, sea este fuerte o débil, judío o no judío, o sea, en base a la aceptación de la persona de Cristo. O sea, si esta persona cree en Cristo, por fe, recordemos, Dios lo recibe. Ajá. Entonces, en consecuencia, tanto el fuerte como el débil, pues deben recibirse. ¿Ah? Y entonces, dando como resultado una relación de compañerismo. ¿Y qué creen? Que esta relación, hermanos, de compañerismo, esta conducta de amor, glorifica a Dios. Y la gloria de Dios es el objetivo principal, que todo glorifique a Dios. Ajá. Entonces, nosotros necesitamos reconocer que sí es cierto que no siempre vamos a estar en acuerdo con otros y que aquellos otros nunca van a estar a lo mejor de acuerdo en todo con nosotros. Ajá. Pero recordemos que un día todos juntos vamos a llegar ante la presencia de Dios. Entonces, en ese momento, hermanos, sí tenemos que estar de acuerdo, porque ahí ya no va a poder haber contiendas, ahí no puede haber divisiones, distinciones. Cuando estemos todos ante la presencia de Dios, tenemos que estar de acuerdo. Uh-huh. Y lo vamos a estar, porque si llegamos hasta ese momento, quiere decir que entonces hemos sido transformados de acuerdo a su imagen, a Cristo. Uh-huh. Y entonces por eso dice Pablo, por tanto, entonces habiendo todo lo anterior, reciba nosotros como Cristo nos recibió. Y esto glorifica a Dios. Uh-huh. Dice, versículo 8 y 9, dice, os digo que Cristo Jesús vino a servir a los judíos para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los que no son judíos glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los no judíos y cantaré a tu nombre. O sea, cuando el Señor Jesús vino a este mundo, Él vino como siervo, pero además Él eligió un pueblo. Entonces Él vino como un siervo del pueblo judío, porque Él escogió a ese pueblo, Él lo escogió. Entonces, los judíos pues practicaban porque ellos tenían una herencia, un legado, un pacto que había hecho Abraham, donde el pacto de la circuncisión. Entonces Jesús pues se circuncidó, fue circuncidado al 8º día, porque él era judío, provenía del pueblo judío. Entonces,
pues estuvo limitado a la nación de Israel. Ajá. Entonces, imagínense, Cristo vino hace más de 2000 años. Ajá. Y él vino en calidad de enviado para confirmar, dice Pablo, está diciendo eso, para confirmar las promesas que Dios le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ellos son los padres, ajá, son los patriarcas. Entonces, Dios dijo que de las entrañas de Abraham saldría uno que sería bendición al mundo. Y Jesús vino para hacer una bendición al mundo, tanto al no judío como al judío. Jesús era judío, si es cierto, venía de esa nación, se tenía que cumplir la palabra de Dios, que él tenía que cumplir la ley en todos los sentidos, pero su venida vino a ser una bendición para el mundo entero, no solo para los judíos, para el mundo entero. Entonces, su nombre no pudo haber sido Jesús a menos que naciera del linaje de Abraham y David, y a menos que guardara la ley. Él vino a cumplir la totalidad del sistema mosaico, o sea, la ley. Ajá. Y entonces, en la carta de Gálatas, que Pablo escribe a los Gálatas, en el capítulo 4, versículos 4 y 5, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. O sea, la salvación vino a Israel mediante Cristo, al confirmar y cumplir él la verdad de las promesas del Antiguo Testamento. Pero también por medio de Cristo, la salvación fue traída a nosotros que no éramos judíos. El único derecho de los no judíos consistió en la misericordia de Dios. Y por eso, hermanos, en esa segunda parte de este capítulo 15, dice el evangelio a los gentiles, ajá, que fue traído a nosotros este evangelio a través de la misericordia. Ajá. Ninguna promesa fue hecha a los antepasados de los no judíos. No hubo promesas hechas a un no judío. Las promesas fueron dadas a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ajá. Pero también, entonces vino para confirmar la verdad de las promesas hechas a los antepasados de los judíos, ajá, pero vino para que los no judíos obtuvieran misericordia de Dios, pues no habían hecho nada para merecer la gracia de Dios. Por esto, los no judíos, y esto nos incluye, debemos honrar a Dios y proclamar su gloria. Ajá. Ahora, en los siguientes versículos, cita partes del Antiguo Testamento y dice, primero el versículo 9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. En el versículo 10 dice, y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y entonces aquí Pablo cita partes del Antiguo Testamento, donde antes en el Antiguo Testamento, se profetizaba y se veía que iba a ser que iba el evangelio, que Jesús, que el Mesías que iba a llegar y que iba a redimir a las naciones, que
iba a alcanzar incluso a los no judíos. Desde ahí se veía, desde el Antiguo Testamento. Y entonces dice, como está escrito el versículo 9, siguen 4 textos del Antiguo Testamento. El primero es el Salmo 18, versículo 49. Ajá. Vamos a leerlos, hermanos, y quien lo tenga le puede dar lectura. Salmo 18, versículo 49. Amén. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Amén. Amén. Ahora después cita el Salmo 117, versículo 1. Quien lo tenga le puede dar lectura. 1 y 2, porque está bien cortito, es un salmo chiquito. Amén. Salmo 100, amén. Dice así la palabra de Dios. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Amén. Aleluya. Después, Deuteronomio, capítulo 32, versículo 43. Quien lo tenga. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 43. Amén. ¿Sí lo tenemos? Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Amén. Después, Isaías, capítulo 45, versículo 23. Isaías, capítulo 45, versículo 23. Amén. Amén. Dice, mirad, por mí mismo hice juramento de mi boca. ¿Sí está bien? 45:23. 45, 23, sí. Sí, ¿verdad? Por mí mismo hice juramento. De mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Amén. Entonces, estas citas que Pablo utiliza, que saca del Antiguo Testamento, estaban hablando específicamente, o sea, profetizando incluso, dice, toda rodilla. Y un todo, hermanos, una palabra todo, no dice todos los judíos, no, todos son todos. Y entonces hablaba, entonces que el evangelio iba a llegar hasta los no judíos, que eran los gentiles. Y entonces desde ahí se estaba viendo, pues que sí estábamos dentro del plan de Dios y que su misericordia nos alcanzó y nos pensó desde mucho antes que fuera un hecho, ¿no? Porque antes los judíos creían que pues iba a llegar el Mesías y que iba a ser solo para ellos, porque ellos creían en el cumplimiento de la palabra y sin embargo también nos alcanzó, también fue para nosotros. Ajá. Y después vamos con el último versículo que me corresponde. Ajá. Dice, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y entonces habla de un nombre que le da a Dios, el Dios de la esperanza. Y este es un nuevo título para Dios. Ajá. O sea,
nunca a lo mejor nadie había dicho o lo había nombrado el Dios de la esperanza. Y es un título emocionante. Ajá, porque en este título, hermanos, es donde nuestro corazón encuentra a la roca eterna, encuentra nuestro sustento, encuentra nuestra confianza. Ajá, la roca que es Cristo y que es nuestro refugio en medio de la tempestad. Y después añade que el Dios de la esperanza nos llenará de alegría y paz a los que tuviéramos fe en Él. Ajá. Entonces, voy a acabar yo con esta parte. Ahorita mi hermano va a continuar con la segunda. Pero yo confío, hermanos, en que este estudio nos haya permitido disfrutar de esa alegría, de esa paz y que haya reforzado nuestra fe, trayéndonos esperanza y poder y fuerza para nuestras vidas. Ajá. Y esta es una bendición, hermanos, con la que concluye, y todavía falta una parte que esa la va a dar mi hermano Jorge, pero esta es la bendición que concluye pues la parte doctrinal, decíamos, de este libro de Romanos. O sea, solo Dios puede tomar a un pecador perdido y condenado al infierno, a la muerte, porque eso estábamos condenados, y salvarlo y formarlo en este proceso de la santificación y colocarlo al servicio de Dios y luego llenar su corazón de gozo y paz. Ajá. Esta es la bendición que nos deja este libro de Romanos, hermanos, que solo Dios, mediante su misericordia y a través de Cristo, es el único que nos puede salvar. Amén. Y bueno, hermanitos, por mi parte es todo. Cedo la palabra a mi hermano Jorge Laguna. Hermosa, hermosa reflexión que al final nos habla del Dios de esperanza. Es un lugar donde se le da ese nombre a Dios, Dios de esperanza. Y es una oración, es un deseo del corazón de Pablo que Dios a todos los creyentes en Cristo nos haga partícipes de su obra, porque ya quedamos que la obra es de Dios, solo somos obreros, pero el que está haciendo la obra en nuestros corazones y en los corazones de todos, los que se acercan, es Dios mismo. Por lo tanto, de Él viene la esperanza que nos ha de llenar, manifestándose en gozo y paz en el creer. Gozo y paz. Para que abundemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y aquí nos deja Yazaret, pues ya con el plato servido del Espíritu Santo, que hace su presentación en el capítulo 15. El capítulo 15 repite en varias ocasiones a partir de este versículo el poder del Espíritu Santo en la obra de Dios. Tan es así que este poder se anticipa aún a la presencia de los grandes apóstoles. Y es como dice el versículo 14. Lo voy a leer textualmente, dice Pablo, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Y yo me pregunto, junto con todos nosotros, ¿cómo podían estos creyentes primerizos de Roma
cómo podrían estar llenos de estos atributos que les adjudica Pablo, si ni Pablo ni Pedro hasta ese momento habían ido a Roma a predicar? Y es que Pablo reconoce el poder del Espíritu Santo, que lo menciona en el versículo 13, y es la manera como Dios estaba obrando y sigue obrando en todos los creyentes, porque nos hacemos la pregunta, ¿cómo puede la obra de Dios crecer a la voluntad de Dios según sus planes? Como dice, si los obreros son pocos, hacen falta obreros, hacen falta predicadores, predicadoras, hacen falta siervos para todo el pueblo de Dios que está en todo el mundo. Pero aquí claramente lo dice que es en el poder del Espíritu Santo que se están haciendo las cosas. Y tan es así que Pablo les dice, ustedes seguro que están listos y están llenos de bondad, de conocimiento, aún para poderse amonestar los unos a los otros. Amonestar no quiere decir regañar o acusar, sino amonestar quiere decir fortalecerse unos a otros, darse palabra, darse ánimo. Versículo 15, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dado. Pablo se atrevía ciertamente en muchas de las cosas que escribió en Romanos, pero dice, yo siento que lo debo de hacer porque Dios me ha dado la gracia para hacerlo, porque tengo un llamado especial. Pablo reconocía en él un llamado especial y lo define en el versículo 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Qué hermoso versículo. Miren, la visión de Pablo era de tal forma clara en su corazón y en su mente. El Señor Jesucristo le había hablado tan claramente a Pablo sobre su misión, sobre lo que él iba a hacer en su vida, en su ministerio, que él ya está viendo las vidas de los gentiles ofrecidas a Dios como un sacrificio, como una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. La obra de Pablo iba de la mano, iba totalmente dirigida por el Espíritu Santo. Él obraba en el Espíritu. Él conducía a la gente en el Espíritu y sabía que el toque del Espíritu Santo en la vida de las personas las santifica y que toda esa gran operación da la gloria a Dios y sube delante de Dios como una ofrenda grata, como una ofrenda de olor fragante. Y luego dice el versículo 17, tengo pues que gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. ¿A qué se refiere con esto de gloriarse? ¿Nos permite el Señor gloriarnos? Pablo dice que él tiene de qué gloriarse, pero no solo en Cristo Jesús. Y yo estuve buscando citas para sustentar esta frase ciertamente atrevida, pero bien justificada que da el apóstol Pablo.
y me dio el Señor Filipenses 3:10. Vamos a Filipenses 3:10. Ese lo vamos a estudiar, esa porción desde el versículo 9 y 10. Todo Filipenses 3, todo Filipenses, toda la palabra de Dios es bellísima. Pero para entender este término de que Pablo se gloriaba y por qué se gloriaba, y cómo podemos nosotros también compartir con Pablo ese sentimiento. Y dice Filipe de él mismo, de Pablo, dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Ya vimos eso, lo hemos estudiado bastante, sino la que es por la fe, ¿verdad? Justificados pues por la fe, no por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y aquí viene por qué se gloriaba Pablo en el versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Él se gloriaba en eso, en Cristo, pero son cuatro sustentos en los cuales se gloriaba Pablo. Conocerle no nada más es conocerle de nombre, sino conocerle en la intimidad, conocer el corazón del Señor, conocer el carácter de Cristo y haberlo hecho ya propio. Punto número 1. Punto número 2, Pablo se gloriaba porque él conocía el poder de la resurrección de Cristo. No solo conocía al Cristo que había predicado en carne, sino al Cristo glorificado, resucitado y llevado a la gloria. Pero no nada más era eso. Pablo se gloriaba porque se gloriaba en la participación de sus padecimientos. Cristo padeció y padeció mucho. Y Pablo dice, yo he participado de los padecimientos de Cristo. Y lo justifica ampliamente, llegando, y el número 4 es llegando a ser semejante a él en su muerte. Por eso se gloriaba Pablo. Esa es la razón por la que se gloriaba en el versículo 17. Versículo 18, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. ¿Cuántas veces el ser humano puede sentirse orgulloso de algo? Y dice Pablo, yo no me glorío de nada, ni me siento orgulloso, ni hablo de nada, aparte de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. No nada más la palabra, sino la palabra y las obras. No nada más las obras, sino las obras con la palabra. Vean que la palabra y las obras van juntas. Y también con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. En el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo.
estuve reflexionando sobre este pasaje y el Señor me llevó a meditar en una comparativa entre Moisés y Pablo. A Moisés, Dios también le encargó a su pueblo, al pueblo de Israel. Lo habilitó, lo preparó y le encargó a su pueblo que lo llevara, lo sacara de Egipto y lo llevara hasta las puertas de la tierra prometida. Pero a Moisés, el Señor lo acompañaba por medio de la nube, por medio del fuego en la noche. Al pueblo le daba comida, el maná, el agua de la roca, y el Señor los libraba de sus enemigos. Y así era como Moisés cumplió el encargo de Dios. Ahora, Pablo es llamado a predicar a los gentiles y a sacar y a obtener de los gentiles el pueblo que Dios quiere para sí. Pero ¿en qué circunstancias, a diferencia de Moisés, trabaja Pablo este encargo? ¿Había una nube? No había nube. ¿Había un fuego? No había fuego. ¿Había el pan seguro para cada día? No lo había. ¿Había el agua de la roca para refrescarlos en su sed? No. ¿Con qué recursos Pablo está haciendo esta tremendísima obra que él nada más da una muestra de que desde Jerusalén hasta Ilrico, y ahora vamos a hacer un análisis de qué significa eso? Él ha llenado, dice, él ha llenado todo ese espacio con el Evangelio de Cristo. Miren, vamos a empezar con Jerusalén. Ya lo conocemos. Ilrico era la provincia vecina a Italia. Entonces, viendo en el mapa bíblico, vamos a mencionar algunos nombres. Siria, Damasco, Antioquía, Cilicia, Tarso. Tarso era una ciudad. Panfilia, Perga, Atalia, Pisidia, Liconia, Galacia, Éfeso, Troas, Filipos, Berea, Tesalónica, Acaya, Corinto y Ilrico. Si vemos todos esos poblados, ciudades, provincias en el mapa, Pablo había recorrido una distancia, podríamos decir, mucho mayor de lo que recorrió Moisés en el desierto. ¿Y cuál era el recurso que tenía Pablo para llenar toda esa zona con la palabra de Dios? No tenía el maná, no tenía el agua de la roca, no tenía la sombra durante el día, ni el fuego en la noche, pero tenía el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le daba la palabra, las obras que hacía, la potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo nada nos puede detener. Nada nos puede detener. Nada detuvo a Pablo. Y dice el versículo 18, más bien 20,
Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Aún en esa época ya se usaba predicar donde otro ya había predicado, etcétera. Él dice, Pablo dice, yo me propongo, yo me esfuerzo, yo me muevo hacia lugares donde Cristo no haya sido predicado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Qué importante es la calidad de la semilla que estamos sembrando. Los agricultores saben la importancia de la calidad de la semilla y buscan la mejor semilla para sembrar. Así una persona como Pablo que está predicando quiere sembrar con la semilla más pura, con la semilla verdadera en lugares donde no ha caído la semilla. Donde Cristo ya hubiese predicado, dice, allí no, sino donde no hubiese sido predicado. Para edificar en el fundamento que el Espíritu Santo me está dando. Versículo 21, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Amén. Isaías 52:15. Isaías 52:15. Luego dice Pablo, se propone ir a Roma. Versículo 22, por esta causa me he visto impedido muchas veces ir a vosotros. A veces las cosas que hacía Pablo no tenían la lógica que cualquiera de nosotros, quizás en nuestro raciocinio, hubiéramos planeado las cosas de otra manera. Pero Pablo no lo hacía así. Pablo siempre estaba anhelante de cumplir el deseo de Dios a través del Espíritu Santo que había sido sembrado en su corazón. Y dice, y se atreve a decir, versículo 23, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Ir a vosotros. No había ido a Roma, pero él desde hace años, tenía años de estar deseando ir a Roma. Y decimos, bueno, ¿por qué no se dirigió a Roma en ese momento? No estaba lejos, estaba en Corinto. Ya de Corinto a Roma era un trayecto bastante alcanzable. Pero miren lo que dice en el versículo 25. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Y todos digamos amén. Amén. Vamos a tratar de entender por qué Pablo toma esa decisión. No fue una decisión apresurada, no fue una decisión de los sentimientos o que tuviera todavía allí algún rescoldo del legalismo y quería volver a entrar una vez más al templo de Jerusalén. Yazaret comentó esa parte, no era legalismo, era algo profundo, sembrado en su corazón
por el Espíritu Santo, porque dentro de los creyentes de Macedonia y de Acaya, Macedonia y Acaya eran las partes más hacia el norte que Pablo había predicado. Macedonia está todavía arriba de Grecia, es lo que ahora es la Yugoslavia, las repúblicas que se formaron, era de donde luego salió Alejandro, bueno, donde había salido Alejandro el Conquistador, Macedonio. Acaya pues era la Grecia. Los iglesias de Macedonia y de Grecia tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Hemos estudiado en los capítulos anteriores, principalmente en el 12, 13, 14, que el amor nos es predicado para que lo hagamos. Y aquí era una ofrenda de amor. Dice 27, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ministrarle los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Aquí está mencionando otro destino para su predicación, otro destino para su viaje misionero, otro destino que estaba en su corazón, y ese otro destino era España. España. Tenía en su mente España, pero quería pasar a Roma, a Italia. Y no nada más a convivir con los hermanos allá en Italia, sino que ya les está dando encargos. Pablo era un gran líder. Y un gran líder se adelanta a las circunstancias y prepara a las personas para lo que viene. Y a los de Italia les da dos encargos importantes: que se preparen para la evangelización de España y que oren. Entonces dice el versículo 29, y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. ¿Cómo sabía Pablo, primero, que iba a llegar a Roma? Segundo, que iba a llegar en buenas condiciones. Tercero, que iba a predicar en Roma y que todo se iba a dar. No lo sabía, lo creía. ¿Y en qué estaba basada su fe? Versículo 30. En la oración. En la oración. Veamos qué escribe en el versículo 30. Pero os ruego, hermanos, y cuando Pablo escribe os ruego, es que es importante, importantísimo. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Obviamente Pablo no era ignorante de los peligros y de todas las circunstancias que le podían acontecer en su viaje a Jerusalén. Y aquí diagnostica algunos de estos peligros y había otros más. Punto número 1, peligro número 1, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Habían jurado matarlo. Había sicarios que estaban felices de que él llegara a Jerusalén
porque iban a cumplir su promesa de asesinarlo. Punto número 2, que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada. Él llevaba una ofrenda, pero sabía y conocía que los judíos de Jerusalén eran muy orgullosos, tenían un orgullo, y aunque eran ya cristianos, pero todavía les faltaba mucho crecer en todas estas enseñanzas, y habían hecho una iglesia cristiana judía todavía luchando para salir del judaísmo, y con mucho orgullo, eran muy orgullosos. Y podía ser que ese orgullo les llevara a rechazar la ofrenda que Pablo lleva, aunque eran pobres y necesitados, pero suele suceder, ¿verdad? Pablo les dice, oren, apóyenme en oración para que la ofrenda de mi servicio a los santos sea aceptada. Y el tercer punto por el que Pablo está pidiendo oración es, versículo 32, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Ante alguien que conocía las circunstancias de aquella época, hubiera dicho, hay cero probabilidades de que esto se cumpla. Demasiados peligros, los judíos, Pablo en Jerusalén lo van a hacer pedazos, jamás va a llegar a Roma. Pero Dios, oyendo la oración de los romanos, porque esto se lo encarga a los romanos, seguro que agonizaban en la oración apoyando a Pablo. Tenían un poder en la oración los de Roma, y eso que no había ido Pablo ni Pedro a predicar, el Espíritu Santo había levantado una obra llena de poder, y esa oración sostuvo a Pablo todo el tiempo. Y yo nada más les pido, en el amor de Cristo, que lean Hechos del capítulo 21 al capítulo 28 y se recreen. ¿De qué manera Dios Todopoderoso libró a Pablo de tantísimos peligros y siempre salió en victoria? Hechos del 21 al 28. Y para terminar esta conferencia, voy a leer la parte final de Hechos 28. Hechos 28, versículo 28 al 31. Dice así escribe Lucas, ¿verdad? Que fue el autor del libro de los Hechos. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los gentiles se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Está hablando Pablo ya en Roma, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente, sin impedimento. Amados hermanos, hermanas, visitas, personas interesadas en las cosas del reino de Dios, yo hago esta pregunta: ¿te basta este testimonio para conocer el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo en la obra de Dios? A mí sí. Amén. A mí me impacta terriblemente y tremendamente de que cuando Dios se propone hacer algo a través de sus siervos, Él no falla.
Y ahí se puede leer, se puede hacer un estudio completo de varios días, de Hechos 21 a 28, como Pablo le dio testimonio a reyes, a todo tipo de personas en su viaje a Jerusalén, en Jerusalén, y de allí a Roma, y aún llegó hasta la familia del César, que oyó el Evangelio. Vamos a despedirnos con oración. Pero con la bendición que está aquí en Romanos 15, versículos 32 y 33. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Amén. Sí, Y amén. repite el versículo 13 que leyó Yazaret. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y aquí termina el capítulo diciendo, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Bendito Dios, Dios de paz y de esperanza y de poder y gozo en el Espíritu Santo. Seguimos todavía escribiendo el libro de los Hechos de los Apóstoles modernos del siglo XXI, inspirados por la obra de los siervos como Pablo, llamados a predicar a los gentiles el hermoso evangelio de la salvación por la fe, por medio del cual nuestro Dios de paz y de esperanza está levantando un pueblo digno, un pueblo limpio, santo para sí. Es un fruto santificado por el Espíritu Santo. Somos ese pueblo santificado por el Espíritu Santo, llamados a creer por medio de la fe, salvos, la obra de Cristo. Te damos gracias porque hasta aquí hemos llegado, Señor, y pues ya nos prepares para que el próximo viernes vamos a estudiar el último capítulo, que es el 16, que también es muy hermoso y tiene grandes enseñanzas. Bendice a todo el pueblo y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. En este momento terminamos la grabación. Amén. Gloria a Dios.